Ivonne, pero Ivonne tuvo otras cosas y bueno, hoy llegó un poco en horario diferente, no al que estamos acostumbrados, pero sí dentro del programa y queremos descubrir hoy cosas nuevas, como vamos descubriendo sábado a sábado de los comportamientos que debemos tener para sentirnos mejor. Y en este caso, la invitada semanal siempre es Ivonne Gómez, nutricionista. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Bueno, estábamos hablando acerca de alimentos desinflamatorios o alimentos que debemos tener en cuenta, sobre todo las que hacemos las comidas en casa. ¿Qué alimentos tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a hacer la compra semanal? Decir, bueno, yo quiero que mi familia de a poco vaya incorporando ciertos hábitos de salud. Y bueno, hay un par de alimentos que son, no sé si mágicos, pero tienen muchísimas propiedades. ¿Es así, Ivonne? Bueno, sí, en realidad la magia en el alimento existe indudablemente. Es decir, depende cómo lo miremos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que cuando vamos a visitar a algún profesional de la salud y nos encuentra con algún problema de salud, casi siempre nos restringe, pero no nos dice qué cosas podemos utilizar para reemplazar o para ayudarnos. Cuando hablo de la magia de los alimentos es porque, como lo decía un filósofo muy antiguo llamado Hipócrates, que es el padre de la medicina, de hecho, el alimento puede convertirse en tu medicina y tu medicina en alimento. Y esto es algo que apenas recién estamos despertando a lo que significa el verdadero sentido de eso. Sí. Y tiene que ver con que nuestros alimentos también tienen componentes químicos. Tienen componentes que nosotros llamamos fitoquímicos, que tienen un efecto también en nuestra salud, pero es un efecto sistémico, suave y que no genera efectos secundarios por esa razón. La diferencia grande entre un medicamento, que es un componente activo extraído de una planta mayormente o sintetizado en un laboratorio, comparado con lo que tiene una planta o un alimento en particular, es que está aislado de otros componentes que acompañan obviamente a ese alimento. Claro. El alimento siempre va a tener diferentes componentes, químicos, no solamente nutricional. En la academia, la nutricionista nos enseña que los alimentos tienen determinadas calorías, son fuentes de determinado nutriente, y cuando vemos un alimento que posiblemente no sea tan rico en vitaminas, decimos, bueno, este alimento no es muy importante. Pero es porque nosotros no hemos hecho una investigación profunda o sea, en el campo de la alimentación, todo un campo por explorar. No tenemos en cuenta el sabor del alimento, que tiene un efecto psicosomático en nosotros, que es la parte sensorial del alimento. Claro. No tenemos en cuenta todos sus componentes fitoquímicos, ¿sí?, que también actúan como componentes activos, bioactivos en nuestro cuerpo. Lo que da el color, el olor, el sabor a un alimento mayormente son estos componentes fitoquímicos. Entonces, recién ahora estamos retomando desde la bioquímica, desde la química del alimento, entender que también tienen esos otros componentes y que aunque no tengan muchas de las vitaminas que esperamos encontrar, o proteínas, o grasas, en fin, puede tener ciertos componentes importantes que van a hacer un efecto saludable en nuestro cuerpo. Yo pongo un ejemplo muy clásico que es la manzana. La manzana nos dicen, bueno, tiene muchas calorías, no es rica en vitamina C, no es rica en vitamina A, tiene potasio, y es como que nos quedamos ahí, sí, aporta tantas calorías. Claro. Pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, tiene un componente muy importante desinflamatorio, que es la quercetina, al igual que se encuentra en las cebollas. Y que la quercetina, en los últimos estudios que se han hecho con la quercetina, es un componente que es desinflamatorio y tiene un efecto broncodilatador. De hecho, puede hacer un símil, obviamente con unas dosis mucho más altas, porque en el alimento van a estar más bajas, pero en unas dosis más altas se puede hacer un símil cuando tenés tos o cuando estás congestionado. Con este medicamento salbutamol. Se han hecho estudios de personas que consumen altas dosis de quercetina y lo comparan con el salbutamol y tienen un efecto muy similar al que genera. Entonces, es solamente un ejemplo típico, pero en el alimento podemos encontrar una gran cantidad de sustancias.
Entonces esto de que nos dicen, bueno, ya hemos hablado mucho de que quitemos los lácteos para evitar esa inflamación, al menos disminuyámoslos, evitar el azúcar refinado y evitar almidones refinados. Nos han dicho que tenemos que tratar de cambiar la calidad de las grasas, todo eso lo hemos comentado en el programa, pero qué bueno sería, como vos dijiste al principio, que nuestras listas de compras de víveres cambiaran en calidad nutricional, sí, y en calidad enfocándonos a ese alimento natural cargado de fitoquímicos sanos que pueden colaborar muchísimo en nuestra salud. Entonces, hacer ese cambio es conocer los alimentos. Entonces, la invitación es a que investiguemos más sobre cada uno de los alimentos. Nosotros aquí en un programa tan corto, pues es imposible. Es difícil, pero por ahí hay, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, entonces, son ciertos alimentos que hoy se está hablando muchísimo, que son importantes tenerlos presentes. Y por ahí yo digo también que, bueno, decís la cúrcuma, ¿cómo la ocupo? ¿En qué alimentos la incorporo? O el mismo jengibre, porque son intensos en sus sabores. Así hablando en términos generales, lo que podríamos hacer es hablar por grupos de alimentos, ¿sí? Obviamente los reyes de los fitoquímicos van a ser los vegetales coloridos, las verduras propiamente, y las frutas. Son los reyes en cuanto a la cantidad de componentes bioquímicos naturales que contienen. Ahorita di el ejemplo de la manzana, pero hay muchísimos, todos los vegetales en general, solo por su aroma, por su color y su sabor, ya están aportando esos químicos. Hablamos de hojas verdes, por ejemplo, que nos van a aportar componentes derivados de la clorofila. Claro. Obviamente los nutrientes no los vamos a hablar porque esto, bueno, es mucho, pero sí podríamos darnos cuenta al menos de que el equilibrio de todos esos nutrientes en conjunto de todos los vegetales por sus colores, sí, entre más variado sea la coloración que tengamos en nuestras ensaladas, en nuestras preparaciones en general, vamos a ir incluyendo muchos de esos componentes. Mira, hasta en eso fue sabia la naturaleza con el ser humano, como decir, sí, esto, para que tengamos la capacidad de visualizar y elegir los diferentes colores, porque también decían la vez pasada, vos comentabas de las propiedades de la remolacha, sí, que también es algo como decir, bueno, ¿qué hago? Ensalada de remolacha, y ahí nos quedamos. No sabemos del jugo de remolacha, no sabemos de la remolacha rallada y de un montón de otras formas de prepararla. Esa es la razón por la cual ahora los jugos de todos los batidos de frutas y verduras están tan de moda hoy en día. Sí. Porque a veces es muy difícil consumir en una ensalada una gran variedad de vegetales o no nos gustan. Entonces una salida buena es empezar a hacer estos licuados en donde mezclas, por ejemplo, cosas verdes juntas con manzana, sí, o una ananas, algo que le dé un toque cítrico, y lo verde va a poderse absorber mucho mejor con ese cítrico. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es una buena combinación, mezclar las acelgas, las espinacas, agregarle apio, perejil, a este tipo de batidos verdes. Con los cítricos, sí. Pero bueno, la naranja es una excepción porque es tan fuerte que por ahí a veces puede caer un poco pesada a las naturalezas. Pero yo generalmente recomiendo muchos semicítricos como el ananás y la manzana verde, que casan muy bien con este tipo de vegetales. Hacer batidos rojos también, utilizando arándanos, remolacha, utilizando manzana roca, que también nos van a ayudar para el riñón, para el hígado, ¿sí? Para la parte de todas las endocrinas, ¿sí? Las glándulas endocrinas, incluir semillas. Bueno, hay otros tipos de batidos de la zanahoria, los duraznos, el mango, si lo pueden utilizar también, que es un poco costoso, pero hay sitios donde lo venden. Pero digo, las semillas las metés dentro del batido y ahí las licuás. Sí, utilizamos también semillas para enriquecer un poco, aumentarle la fibra a los batidos si es necesario. Claro, no la juguera, el batido con el mix. El batido con todo y fibra, ese va a aportarnos toda la fibra del alimento. Ahora, sí hay sumeras que pueden extraer de muy buena calidad un gran porcentaje de nutrientes. Son muy recomendados para hacer varios al día, y si pues se puede reciclar la fibra para hacer algunos preparados como budines o vasites o sopas, bueno, lo podemos usar. Pero en el caso de que necesitamos una alta concentración de vitaminas y nutrientes y de fitoquímicos, que son el color de los alimentos
que están los carotenos, está el resveratrol que acompaña la capita de las uvas, las santinas, antocianinas. Hoy hay una cantidad de, muchos nombres que les dan esas propiedades, pero que todos ellos tienen una característica particular y los mencionaste al principio, y es el efecto antioxidante y desinflamatorio que tiene. Nuestra alimentación hoy en día está cargada de toxinas, nuestro ambiente está cargado de toxinas, y nuestra alimentación es muy inflamatoria. O sea, hemos mencionado todo lo que comemos, y la gran mayoría de eso que comemos, que no son realmente, a veces alimentos reales, sino simplemente comestibles, esos comestibles generan mucha flema muchas veces, generan una mala flora intestinal, generan reacciones inmunológicas. Entonces lo que está, y bueno, el sobrepeso indudablemente detrás de todo eso. Entonces estamos con una alimentación tan inflamatoria que necesariamente tenemos que recurrir a estos vegetales para, como decimos popularmente, nos salven las papas, ¿no? Nos compensen un poco esa inflamación. Pero no son los únicos en la naturaleza. O sea, también tenemos, hay unas armas potenciales, dos armas potenciales. Una, que son las especias, y ahorita las mencionaste, todo lo que son con un segundo aliado. Las especias tienen un poder enorme porque son como medicina concentrada. Y entonces ahí estamos hablando de lo que son condimentos como el orégano, que es sumamente desinflamatorio, el ajo, la cebolla. El clásico tecito de orégano cuando te duele la panza. Eso ya es como ancestral también. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar esas tradiciones de nuestras abuelas. Por algo se utilizaban fermentos, por algo se utilizaban condimentos, hierbas a las preparaciones. Ahora estamos cambiando los condimentos por caldos de cubo, por salecitas instantáneas y cosas que en realidad son saborizantes artificiales. O sea, aparte de negarnos la posibilidad de sanarnos y comer delicioso, porque con las especias se come delicioso, estamos cambiándolo por algo que antes es nocivo para nuestra salud. Entonces también es una invitación a utilizar este segundo gran rey de los componentes fitonutricionales y desinflamatorios, que son las especies. Entonces volvemos a hablar, orégano, todo lo que son las plantas que se han utilizado siempre para cocinar. O sea, no estamos hablando de nada raro. Ahora está muy influenciada nuestra cultura ahora a utilizar otras especies de afuera, como el curry, como la cúrcuma. Yo particularmente recomiendo a todo el mundo la cúrcuma. En algunos casos la pimienta, si la persona no está mal a nivel digestivo, no tiene mucho calor corporal, porque muchos de estos condimentos tienen mucho fuego, ¿sí? Digamos, en la Ayurveda se dice que son un poco calientes. Entonces la cúrcuma es un toque picante, por ahí... el orégano, el tomillo, el laurel son hierbas amargas, entonces también hay que ver cómo nos cae, hay que saber usar con moderación de acuerdo a nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, escuchándonos un poco cómo nos caen estas especies. Y volver otra vez a la cebolla, al ajo. Bueno, acá es una tradición utilizar mucho ese tipo de condimentos. Más que el tomate guisado y demás, empecemos a utilizar el perejil, la albahaca fresca, la menta también, porque no, si nosotros tenemos plantas en casa, las señoras que nos están escuchando, que tienen cultivitos de aromáticas en casa, aprovechen al máximo todos esos vegetales que nos están colaborando en este proceso, no solamente de hacernos un té, que ese sería el tercer aliado, hacer tés, que también vamos a hablar de eso, pero también en la cocina, recuperar su espacio en la cocina. Antes hacíamos ensaladas hasta con diente de león, con flores se hacían anteriormente ensaladas, de violetas y y ahora hemos perdido todas esas tradiciones. Como estamos con el tiempo un poco justo, por ahí da para otro programa, incluso lo que son, por ahí tenemos como muchos mitos en relación a las legumbres. Esto también la gente dice, no sé cómo incorporarlo, no sé cómo utilizarlo porque generan gases. O sea, es como que la gente no sabe cómo utilizar, y estoy escuchando cada vez más que son muy buenos, que hay que tenerlos presentes para la hora de cocinar, incluso que se pueden hacer preparaciones dulces y se puede trabajar en repostería con esto. Así que si querés te lo dejamos pendiente para desarrollarlo en el próximo programa, ¿te parece? Sí, bueno, esto es otro tema, indudablemente, hablar de legumbres y de lo versátiles que son también. En este programa vamos a dejar al menos el mensaje
frutas, verduras, especias y condimentos y tés. Estos son como los 3 grandes aliados fitoquímicos que vamos a encontrar, que podemos utilizar en el consumo, en la cocina diariamente y que nos van a ayudar a mantener un poco el médico alejado. Bueno. Es decir, a tener un cuerpo más desintoxicado, a estar más desinflamados y mejorar muchos trastornos de salud que por ahí aparecen en nuestra vida cotidiana. Buenísimo, muchas gracias como siempre por tu participación y siempre invitada a la gente que ya se hizo un hábito, te sigue y realmente esto nos parece importante porque vamos aprendiendo todos con tu conocimiento. No, gracias a ustedes por escucharnos.